Listo, profesor. Listo, hablemos de la intersección, ¿cierto? Vamos a hablar de la intersección. Sí. Entonces, una recta numérica y vamos a hacer la intersección entre A y B. Y antes de hacer la intersección, me gustaría que ustedes me dijeran qué entienden por esa palabra intersección, qué se les hace cuando ustedes hablan de intersección. Pues sería como una separación o algo así, no sé. Mesa dice una separación, ¿alguien más da otra definición o algo que entienda por intersección? Por ahí está en el chat. Profe, yo no sé, pero serviría interferir también. Como que meter una respuesta o una solución. Bueno, interferir, tendría que ver con interferir, de pronto. Por ahí escribe Laura en el chat que es cuando yo cojo dos objetos o dos líneas, por ejemplo, y se cruzan en algún lado, se intersecan. O sea que hay cosas que se cruzan, por ejemplo. ¿Qué más podría ser? ¿Cómo así, Julián? Si yo no le entiendo esa idea. Julián dice que es algo como de una carretera, pero no entiendo ahí. Ah, ya, sí, tiene razón, ya le comprendo. Claro, cuando dos carreteras se unen, hay una que, cuando se cruzan dos carreteras, ¿cómo se le llama ese espacio? Una intersección también, sí. Sí, el chino tiene toda la razón, ahí hay intersecciones. ¿Alguien podríamos relacionar eso que están definiendo como intersección, pasarlo a lo que tenemos que hacer con los conjuntos numéricos? ¿O ¿Qué no? dijeron? Que es el cruce, por ejemplo, de dos líneas, o por ejemplo, cuando hablamos de carreteras, en las carreteras, cuando se juntan varias carreteras, ahí hay una intersección. ¿Qué más así dijeron? De pronto dijeron que tenía que ver. Ay, se me fue la paloma, lo que dijo Deiner. Dijo algo más. Pero en general lo que están hablando es de eso, de que se encuentran dos cosas, dos cosas en un cierto punto, en cierto Un momento. plano cartesiano mirando hacia otro lado. No entiendo. La única manera como lo veo es como una recta numérica, sino un plano cartesiano. Para Bueno, ponerlas. ya, ya, ya podría pensar, bueno, pues en el plano se intersecan dos líneas, entonces ahí podría pasar en el plano cartesiano, pero no. Pensemos solamente en la recta numérica. ¿Será que hay Pues forma? diagonal. Pues, profe, Diga. intersección podría ser, digamos, poner un punto, la central, y que se vengan dos líneas y tienen que encontrarse en ese punto. Ya sé yo. Bueno, pero si lo estamos, bueno, eso sería tomarlo desde literalmente como lo están definiendo los compañeros, ¿no? La idea es ser un poco más abstracto y sacar un poco más esa abstracción de eso. Porque claro, si somos literales, tendríamos que hablar de dos líneas o dos cosas que se juntan. Bueno, pero vea, Jimena, Hormiguita, no. se le puso mal el internet, creo. Mientras reconecta bien, Estoy Yo acá, creo estoy que es escuchando ahí como diferencia otra. simétrica. ya ahorita vamos a hablar de diferencias simétricas. Hablemos primero de intersección Ok, para ¿me entender escucha? intersección. Profe, pues yo creería Pero que sería lo mismo que el anterior, solo que tendríamos que delimitar los dos conjuntos. O sea, intercederlos, o sea, ponerlos como si fuera una unión, pero delimitar los dos conjuntos. Uy, suena extraño, pero vamos a ver si la idea cuadra. Venga, buscamos otro ejemplo, intersección. intersección, ¿qué es, profe? No recuerdo. Bueno, sí Profe. tiene que ver directamente con lo que están diciendo de que se crucen en un punto, pero ese punto es específico, es algo que comparten los dos objetos, ¿sí? Por ejemplo, entonces, Cuando se cruzan las dos líneas sí, pero de ahí, mi plano cartesiano. eso podría ser un ejemplo de un tipo de intersección, pero lo que estamos definiendo como intersección en tal es si es eso que es igual por ejemplo, en ambas líneas es algo igual que las hace unirse, ¿sí? Exactamente el punto en el que están. En los conjuntos
¿Existen cosas iguales? Sí, ¿Qué? ¿Qué es igual en los conjuntos? los números que están intercalados. ¿Qué? ¿En los conjuntos? No, no sé. Sí, pero Es que algo estaba diciendo, sí, algo estaba diciendo ahí. Por ejemplo, supongo que entre estos, ¿qué es igual? Entre esos dos, ¿qué ven igual? entre esos dos, el 0, el 1. Hay elementos que se repiten, ¿cierto? Hay elementos que son iguales, ¿cierto que sí? 2. El 2, listo. Y por ahí Hamilton nuevamente dice, pues entonces hagamos una cosa, digamos, señalemos cuáles son las que se repiten. Entonces, por ahí ya dijeron unos, -2, ¿se repiten ambos conjuntos -2? No. Ah, ¿No? sí. Y 2, También. listo, ya tenemos. Pregunta, todos los que están dentro de esos dentro de esos números, si están en el interior de esos dos números, entre el intervalo de esos dos números, ¿también pertenecen? ¿Están en los dos conjuntos? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué me faltaría por hacer ahí? Pues pasarlo hasta el 0, delimitarlo, ponerle las viñetas. Listo. Entonces voy a ponerle las llaves a Ya. este. ¿Hay preguntas? ¿Alguien no entendió de pronto por qué hice eso? ¿Ese cerrado, profe? Sí. Analicemos Ah, por ok. qué sería cerrado. Ya que Jimena preguntó. Cerrado, menor igual, mayor igual, pero los dos son iguales, ¿no? Pero por qué la intersección termina siendo cerrada? Es más la pregunta. ¿Por qué termina siendo cerrada y no abierta, por ejemplo? Porque Porque las dos son cerradas Tiene el mismo No, símbolo. no tiene que en la unión. ver. Tiene que ver, pero entendemos entender la intersección. La intersección son los elementos que se repiten en ambos conjuntos. Pregunta, ¿-2 se repite en los dos conjuntos? sí, señor. En los dos pertenece el -2. O sea, ese sí va a ser una intersección. Como es intersección, es la intersección, la menor intersección que hay del conjunto, ¿cierto? -2, porque desde -2 punto algo ya no hay intersección. En -2 sí. Profe, Señor. Mm, entonces aquí como por decir, si usted dice que si se repita estos dos números, es como yo decir, Dios, quitar este número 3 y yo, digamos, yo subir este número 2 acá Algo y así. Sí, cerrarlo. Mesita, lo que estamos analizando es que se repitan en ambos conjuntos. Acá usted ya sabe de dónde hasta dónde va el conjunto. Y acá ya sabe de dónde hasta dónde va el conjunto. Pues usted debe analizar cuáles se repiten. Entonces dijimos el -2. Vea que como es de -7 a 2, el -2 en este conjunto sí pertenece. Y acá es de -2 a 3. Entonces el 2 pertenece en este conjunto, ya que el límite son estos dos. Ahí. Ah, listo, dale. Y entonces en ambos también pertenece el 2, o sea que 2 también es intersección, o sea, pertenece a la intersección. En ese sentido, Mm, por eso es cerrado. A intersección B. ¿Ya entendí? ¿Ya es más claro la intersección? ¿Cómo funciona? Sí, señor. Todas Listo. las intersecciones ¿Cómo tienen sería que con ser el 7? cerradas. Siempre y cuando los extremos pertenezcan al conjunto. Voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si el -2 fuera abierto en el conjunto A? O sea, esto fuera abierto, no fuera menor igual. Sería esta semiabierta, ¿cómo se llama la? ¿Y dónde pondría el intervalo abierto, la parte abierta de ese semiabierto? Pero En el abierto. -2. En el menos dos. -2. O sea, acá pondría un paréntesis, ¿cierto? Porque -2 no hace parte de la intersección. O sea, sé que se acercan hasta -2 los conjuntos, los elementos, porque todos existe el -1.99999, pero sé que el -2 no pertenece en el A, pero sí pertenece en el B, no son iguales. O sea, ese no se repite, pero los otros sí se repiten. Entonces, por ese lado podría ser abierto, ¿sí? Pero en ese caso, siempre y cuando pase eso. ¿Sí es más claro ahí? Ujú. Listo. Sí, profe. Entonces con el 7 y con el 3 no hace nada uno. Mesa, ¿qué es la intersección? ¿Su merced entendió qué es intersección? Pues que sepa que por ahí escuché así sería pues como en un punto, digamos, y que tenga dos líneas que se encuentren en ese punto donde estaban diciendo. Como lo que ha dicho Julián. Sí, pero yo les dije otra cosa, ¿cierto? Acabamos de hablar de eso. Los elementos que se repiten en ambos conjuntos, ¿sí?
Ya es más claro entonces por qué son esos Sí. y no otros. Son los que se repiten en ambos, en los dos, en A y en B. -7 se repite en ambos, por ejemplo. En A hay -7, por ejemplo. O hay -5. O hay -2. No. -2 no hay. En ambos conjuntos. El Sí, -2. -2 sí hay. Ah. Sí, entonces son los que se repiten, los que sí se repiten. Sí, el resto no importa. Son solo los que se repiten. Listo. Diferencia. ¿Alguien sabe qué es una diferencia? ¿Alguien ha hecho diferencias? ¿Una qué? No. ¿Nunca han hecho una diferencia en nada? O sea, ustedes nunca han hecho... Sí, cuando ¿Cuándo? identificamos ¿cómo se dice? Identificamos las características de cada, pues, de cada cosa y no sé, es como algo que no tiene que ver con otro. Sí, es diferente, como dice ahí. Pues en el anterior también podemos hacer, en esta unión podemos hacer la diferencia, que es el -7. Es una Y el diferencia. 3. Ah, Bien. entonces, en la intersección eran las cosas iguales y en este son las cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo diferente en ambos conjuntos? Pero ojo, Bien. ojo, partamos del hecho que son, acá es claro, acá dice de A en A, que es diferente de B. ¿Qué es lo diferente en A de B? Entonces nos tenemos que centrar en A, pararnos en A, ¿sí? En este que es A, y mirar qué diferencias hay con el B. ¿Qué es lo diferente con B? Entonces, Del ustedes me dicen, -2 arriba hasta el El -7. menos. Para abajo, perdón. ojo, este es al contrario, sería B en A. B diferencia en A. Porque estamos mirando, parecen en A. ¿Cuál es el conjunto A? ¿Desde dónde hasta dónde va A? De -2 a 3. Ah, pues Listo. entonces la diferencia sería el 3. ¿El 3? ¿Solamente el 3? ¿Sí? ¿No hay otro? ¿Seguros? No, porque el -2. -7. No, porque el -2 está dentro del -7. Entonces no es diferente. El que dijo Hamilton es el contrario. ¿Qué dijo Hamilton? Ah, bueno. Hamilton dice -7, -6, -5, -4, -3. No, ese es cuando es B en A. Es al contrario, Ah. B diferencia en A. Pero acá estamos A diferencia en B. Entonces, Solo es el tenemos, 3. ya dijeron -2, no pues es intersección, -1 es intersección, 0 es intersección, y los números que están entre esos también son intersecciones, Es el 3. hasta llegar a dónde son intersección. Hasta aquí no me 3. gusta la intersección. El 3, listo, el 3 ya dijimos que no, pero ¿será que no existe otro? Pues muchísimos decimales, pero pues no sé cuál es más. Pero ¿cómo hacemos para representar esos muchísimos decimales? Por ejemplo, el 2,1, 2,2, 2,0001. Un infinito. Ah, pues poniéndolo en el 2 y haciéndolo abierto. Infinito. Listo. Hamilton, ¿Infinito? sí, ya Gian lo acaba de decir y Hamilton ya lo había dicho y es eso. Entonces, claro, yo sé que todos los números desde el 3, voy a ponerlo aquí en colorcito, desde el 3, ¿cierto? Hacia izquierda, hasta llegar lo más cercano posible al 2, pero sin tocar el 2, pertenecen al conjunto, ¿cierto? Porque esos decimales sí pertenecen. No están en B y sí están en A, ¿cierto? Pero el 2 está en ambos. El 2 sí está en ambos. O sea que el 2 no pertenecería. Entonces lo que dice Gian es, pues entonces hagamos una cosa. Como el 3 pertenece, ¿con qué lo encierro? Con llave. Con uno. Con cerrado. Pero el 2 no pertenece. ¿Con qué sería? Con uno cerrado. Abierto, perdón. Abierto. ¿Cierto? Entonces sería abierto. Y entonces quedaría, aquí ya aparece el semiabierto, ¿sí se dan cuenta? Y fue por la operación, porque el 2, al estar en la intersección, no puede estar en la diferencia, pero los números que siguen después del 2, decimales, sí pertenecen a la diferencia. Entonces, por eso el 2 se pone abierto, porque todos de ahí para allá pertenecen, menos el 2. ¿Es más o menos claro ahí? Ujú. Entonces, este es A, diferencia de B. Listo. Y la diferencia simétrica se ve loco, ¿no? Ese no es tan difícil. A diferencia simétrica en B. Los invito a que miren la unidad de abajo, en la parte inferior, rápidamente. Después del globito, abajo hay un cuadrito. ¿Sí lo están viendo? Sí, señor.
que dice A diferencia simétrica de B es igual a A unión B menos A intersección B. Ustedes ya tienen A unión B y A intersección B, entonces podrían hacer la diferencia de esos dos conjuntos y ahí les da. Ya saben cómo hacer diferencia. O la otra forma de sacar diferencia simétrica es A diferencia B, que lo acabamos de hacer, ¿cierto? Sacar la B diferencia de A, que fue la que dijo Gianni y Hamilton al comienzo, sacar esa otra diferencia y unir esas dos diferencias. Creo que la segunda forma es la más sencilla, para que la tengan en cuenta. Entonces, hacen A diferencia B, que esa ya la tenemos ahí escrita, hacen B diferencia A, que es la que sigue, ahí, y esas dos diferencias las unen, ¿sí? Y cuando las unan, pues eso va a ser la diferencia simétrica. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, genio. ¿No? Cuando dice A elevado a la C, Ah, listo. A elevado a la C. Eso se llama A complemento. Ya lo vamos a ver. Entonces, A complemento, que sería como la última operación así, para ya después solamente dedicarse a hacer las demás, que son repeticiones. El A complemento es coger el conjunto A, lo ven acá, y relacionarlo con el conjunto universal. O sea, esos dos conjuntos son los que vamos a relacionar en A complemento. ¿Cómo los vamos a relacionar? Yo voy a coger A, ¿cierto? Voy a mirar A y voy a mirar cuál es la diferencia, o realmente voy a coger U y le voy a sacar la diferencia con A. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a ver cuáles son los elementos que pertenecen a U que no están en A. ¿Sí me hago entender? ¿por qué puso la C? ¿Por qué se pone la C entonces? Porque se llama complementos. Es como, ¿qué le falta? Complementar. Por ejemplo, en la vida cotidiana cuando se le dicen complemente, ¿qué es lo que qué es lo que tiene que hacer? ¿O qué Pues, entiende por complementar? parte de algo que le falta. Algo que le falta, falte. ¿cierto? Algo que le falta. A le hace falta algo para ser universal. ¿Sí me hago entender? Para que se vuelva el conjunto universal, le falta algo a A. ¿Qué le falta a A? ¿Qué es Pues lo que le falta? unirse con U y unirse con B, ¿no? No. No, ahí ya no hablamos de B, solamente hablamos de U y A. ¿Qué le falta A para ser universal? Ya sabemos que A tiene de menos 2 a 3, pero le falta algo para llegar a ser universal. ¿Qué es lo que le falta? ¿Qué es lo que tiene universal? A U universal. Bueno, aparte de la U, los elementos. Hablemos de los elementos de los conjuntos. Pues el menos 8 hasta el 9. Pues O sea, los números. desde menos 8, universal va desde menos 8 hasta menos 9, ¿cierto? Ceros números. Pero A ya tiene desde Menos menos 2. 2 hasta 3. Entonces, yo lo voy a escribir acá, ¿cierto? Menos 2. Y tiene 3. ¿Sí los están viendo? Ahora, la pregunta es, ¿qué es abierto, qué es cerrado? Sí. Sí. Sí, ¿Qué señor. sería, dónde estaría abierto, dónde sería cerrado? Todos serían Pues cerrado. cerrados. Menos 8 pertenecería al complemento, sí, porque eso es lo que le falta. Menos 9 falta, sí. Pregunta, ¿2 le falta A para ser universal o ya lo tiene? Menos 2. Menos 2 ya lo tiene, el conjunto A. Sí. O sea, ¿que pertenecería o no pertenecería? Sí. Obvio. Ah, pues si ya lo tiene, no pertenece. Entonces, este no pertenece, este es abierto, ¿sí? Y el Abierto 3, entre paréntesis. y el 3. También, porque ya También pertenece. igual. O sea, ya Abierto. como pertenece a, no le falta A para complementar. Entonces, dése cuenta cómo quedaron dos intervalos, ¿cierto? Todos Eso estos es- números, Quedaron uno cerrado y uno abierto, ¿sí? los dos quedaron semiabiertos. Ahí los acabo de rayar, Listo. acabo de rayar desde dónde hasta dónde van. ¿Sí se dan cuenta? Y el espacio que está en la mitad, pues es el conjunto A. ¿Sí se dan cuenta? Es como mirar qué le falta A para volverse universal. ¿Qué elementos le faltan a A para volverse universal? Eso es lo que Ah, ya lo- es complemento. Y con eso, pues entonces ya quedarían las operaciones. Ya después las otras son como empezar a hacer ordenadamente cada conjunto de operaciones y sacando nuevos conjuntos. O sea, son Uy,
O sea, los que dicen por allá complemento C menos A menos B de los últimos, esos te va a Eso, ser cero. entonces, tienen que irse agrupando. Entonces, por ejemplo, resuelven lo que está dentro de los paréntesis, así como cuando ustedes hacían operaciones, pero entonces lo van a hacer con los conjuntos. Entonces, por ejemplo, si dice A complemento, entonces está el A complemento, después dice diferencia con B, entonces busca y saca la diferencia con B del A complemento y después hace la otra operación. Sí, lo va haciendo por orden. Es más o menos lo que está ahí. ¿Y voy borrando lo anterior o dijo también lo No, pues anterior? obviamente deja la secuencia de lo que le va saliendo para que al final diga, ah, entonces el resultado es bla, 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 bla. Esto. Ah, ya la pillé. Si le queda un elemento, si le quedan 5 elementos, si le bueno, lo que le quede. Listo. Sí, eso es más o menos el trabajo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿A qué hora se clava Por el clase? momento no, profe. La clase ya se acabó hace 4 minutos prácticamente. Entonces, ¿qué queda para hoy? Ojo, terminar el taller. La ¿sí? noticia. Terminar el taller. Ajá. Subir la La noticia. noticia. Taller. Noticia 2 es Terminado. la noticia 3. La Y la 2. 2. La Me noticia. salvé. La noticia. Y la tarea 3. Sí. Y realizar, no, la tarea 4. Sí, porque la 3 ya teníamos que hacerla hoy. Sí, no, ya la Ah, sí. socializaron hoy. Entonces la tarea Pero Ah, no, 4. sí. ¿a Sí. seguirlo? ¿Ya lo socializaron? La 3, sí, al comienzo de la clase se socializó. Ah, no, mentiras, no se ha socializado. No. No, esa no la hemos socializado. Ya que toca la próxima clase, profe. Sí, Sí, no, la profe. socializamos en la próxima clase y ya empezaríamos con la clase 7 y 8. 7 y 8. Hoy terminamos clase 5 y 6. Vamos, re Terminado. rayos. Terminado. Listo, sería todo por Listo, hoy. profe. Recuerden hacer los talleres, aprovechar el tiempo para terminarlos, no se dejen colgar porque al final de la fase pues se piden una clase y en esa clase se debe entregar, ¿listo? Entonces adelanten los Chao, talleres, profe. que más puedan. Chao, se cuidan, Dios los bendiga. Listo. Chao, Vale, profe. profe, chao. Chao, chao, chao. Te hago por Cuidan. dudas averiguar. Bueno, Chao, chao, profe. chao, 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 profe. chao, Chao, profe. chao. Se cuidan. Chao, profe. Chao, Cevitas. Por eso, gracias. Chao, 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 Cristian. profe. Chao, Juan. Chao, profe. Chao, Pico, Suani. Chao, profe. Chao, Kevin. Hamilton y Joan. Chao.